Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. ¿Qué tal, David? No pasa nada. Bueno, es que me has dicho el patrocinador y digo, seguro que es Gachari. Pues O a lo mejor no, ¿eh? no, Nos no, no, hemos no, metido a no, la no, gamba, no, no. ¿no? Es Renovob. Renovob es, Ah, vale, es vale. Aldius, Entonces tío. es Aldius, Es vale, muy, vale, muy de Aldius. ¿eh? Vale, vale. Y traemos Aldius. De hecho, el Instrumental 5, si no recuerdo mal. Y bueno, vamos a disfrutar pues de otro temazo seguramente en el que ya sabes, nos dan unas exhibiciones en cuanto a musicalidad, ¿verdad? Entre Toki y compañía, que Viendo los otros dos instrumentales que hemos visto ya, va a salir volando el sombrero a la mínima. Así que, no, está clarísimo, está clarísimo. Que me encanta porque esta banda, bueno, o sea, a mí entre toques, agua, Arami y tal. Y después la batería es espectacular también, que ni más ni menos que es la hija de Terry Bozzio. Así que ya te puedes decir de tal palo tal astilla. Y bueno, lo podemos asegurar, porque Marina es mucha Marina. Así que, bueno amigos, pues ya sabéis, como es instrumental, vocalista en esta ocasión no hay. Pero no hay. vais a flipar, ya sabéis. Bueno, repasamos. Yoshi la guitarra, Toki guitarra, Sawa bajo y bueno, pues aquí la hija de Trebocio, aquí Marina, pues Marina, dándolo ahí todo. a tope. A tope, a tope. Bien, 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 bien. Venga, pues vamos allá, ya sabes, si te gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campanita para avisarte de las nuevas reacciones y vamos allá con Aldius y este Instrumental 5. Bueno, yo creo que esto se merece una segunda vista. Bueno, Marina Bocio con su triple bombo, triple, que bueno, me ha encantado cómo ha jugado con la palanca y bueno, ha hecho ahí entre un estilo, Toki, entre un estilo moderno y neoclásico en el solo, que me ha gustado bastante. Bueno, en cuanto a las demás, lo que son los solos, también Yoshi, me ha gustado. Ha sido un solo como
una propuesta distinta, ¿no? Para que se haya esa diferenciación, ¿no? De un solo de otro, eso está muy bien, ¿sabes? Porque así disfrutamos el doble, que no sean los dos solos exactamente iguales o exactamente del mismo estilo. Y bueno, lo de Sagua me ha hecho muchísima gracia, David, porque se sube y ha hecho así como diciendo, vamos, porque tenía las mangas cortas y no dice, Venga, espérate que me venga. remango, que ahora voy yo. Sí, pero es que esa agua desde que ha empezado, yo Sí. no sé si será por la calidad del sonido, porque recuerdo que en el Instrumental 4 no tenía tan alto el bajo y estaba por encima un poco de Toki y de... Bueno, a ver, mientras durante un concierto los propios músicos se van tocando a veces y ajustando los volúmenes. Lo mismo después de una canción le ha dicho al técnico de sonido, súbeme, ¿vale? Y para que se notara Pues el bajo. la subió y se nota desde que ha empezado que está por encima el bajo ahí machacándolo. Y luego, claro, ya cuando se ha subido ahí ha dicho, venga, sujétame el cubata, que voy a tocar yo ahora. Sí, yo soy de los que opinan de que el bajo tiene que estar bastante alto de volumen. ¿Por qué? Porque es un bajo compitiendo con dos guitarras. Es decir, si no está altito de volumen, se lo comen. Claro, claro. Y después le crea la sensación a la gente como que el bajista es alguien que está ahí haciendo figuración, ¿vale? Que Sí, está, pero que no toca realmente nada, ¿no? Eh, Eso lo decía Pepe Bao. Decía, mira, cuando vayas a un concierto en un local, aunque sea pequeñito, dice tú de 300 vatios para arriba porque si no, no se te escucha, ¿vale? claro, claro. Así que nada, hay que hacerle caso al maestro. Bueno, pues le doy un poquito para atrás, ¿vale? Y continuamos. Mira, me encanta la batería de Marina. Y bueno, no sé muy bien cómo se las apaña para darle a los tres bombos, pero bueno, si ella lo tiene es porque lo utiliza. Así que, y además, teniendo de referente al padre que tiene, que también era de tener baterías espectaculares, claro, es normal, ella De se ha tal criado con eso. aspitilla, tal palo. Está claro. Así que, venga, continuamos. Esto lo tengo que parar. Aquí me ha dejado ahí todo. Oye, lo Con de, eso de tirar la púa ahí. lo de Toki, nunca he visto a nadie lanzar una pura al escenario, primero metérsela en la boca y lanzarla, ¿vale? Yo creo que el fan que la haya cogido estará hiper encantado. Bueno, no la lava en la vida ya, ¿no? Es decir, le ha dado una púa y un beso a la vez, ¿vale? Está, en fin, impresionante, impresionante. Bueno, em, me ha encantado el... antes de que... Estoy con alergia fatal. Antes de que Toki hiciera su despliegue, Yoshi hizo así como un solo con muy poquitas notas, em, pero sin embargo era
es lo que llamo yo como el síndrome B.B. King, es decir, tres, cuatro notas bien puestas en su sitio y sonaba eso de lujo. Transmitía un montonazo. em, Toki haciendo su festival, es que Toki además tiene el añadido de que tiene tanto carisma y se mueve tanto y es puro espectáculo, que es un como un plus Sí. añadido, ¿no? Ya sabes que yo soy muy fan de Toki. Y Isawa, de pronto la he visto ahí cabeceando, digo, madre de Dios, está Me he desatada. mareado solo de verla ahí moviendo la Isawa está cabeza. Digo, desatada. Además, como tiene puesto como unas trenzas, yo creo que si alguien se cruza por medio de donde está Sagua, sale despedido al otro lado del escenario. os muere a latigazos ahí de... Increíble, me encanta, me encanta. Es que Aldius es alucinante, de verdad. Pero esta configuración de sonido me mola mucho. Mm, Porque aparte de que las guitarras han hecho guitarras dobles y cada una ha hecho su bajo, su solo, el bajo y la guitarra están, como están un pelín más alto que ellas, sí, 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 sí. no están ahí siempre y Sí, yo creo que no se pierden. han dado con la tecla. Así que nada, pues genial. Yo lo estoy disfrutando un montón. Sí, sí, yo también. A ver si vemos de nuevo. Es que eh, voy a retomar desde el solo aquí de desde el solo de Yoshi, lo que te decía de las poquitas notas, pero sonaban de escándalo y luego lo de la forma de entregar una púa de Toki, magnífico. Alucinante. Por cierto, Toki puede ser la nueva Gene Simons, ¿eh? Perfecto. Por la lengua, el tamaño de la lengua te refieres, No ¿eh? sé si te has fijado, pero vamos, ha sido Sí, una... que ha sacado la lengua hasta aquí. Sí, 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 digo, madre de Dios. Cuando la escupía, ha sacado ahí la Sí, sí, lengua. a eso voy. Mira, le llega hasta la Ya, barbilla. hasta aquí. Bueno, Gene Simmons creo que lo tenía un poco más para abajo, pero. Mira, a mí no me llega Sí, hasta... sí, A mí, a mí no, no no, me a llega mí no. aquí. Me llega aquí, ¿no? Madre mía. Impresionante, Aldius. Espectacular como siempre. Es un grupo súper compensado. Dos guitarristas magníficas, otra bajista espectacular, una batería como pocas puede haber. El tema de las baterías japonesas es para analizarlo, ¿eh? De cualquier instrumento. No, no, pero, en fin, no, pero me refiero Las baterías, que mira, las que baterías. las hay muy buenas y de estilos muy distintos, porque no tiene nada que ver Hanuna con Tamu, con Marina, con, ¿qué te digo yo? Con Akane, Con Akane, son estilos diferentes, pero todas son magníficas, ¿no? Entonces, es realmente... con Yuna, con. Coño, Es que hay muchas.
Pero Coñuela. baterías, en guitarras, en violines, cualquier instrumento. Sí, sí, genial, genial. Y mucho talento y mucha diversidad. Pues nada, pues genial. Renobob, gracias por patrocinar esta pedazo de canción. Así Thank you, que thank you. gracias, Renobob. Como siempre. Ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clic en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones y tenéis dos formas de apoyarnos. Una es haceros miembros del canal. ¿Cómo se hace esto? Pues con el botón de unirte o de join, lo que veis pasar por aquí. En el nivel uno podéis ver las reacciones antes de tiempo y en el nivel 2 tenéis reacciones exclusivas que vamos poniendo a lo largo del mes. Luego tenemos el Patreon, que son reacciones personalizadas, aquí como ha elegido Renovob con Alius. Según el tipo de Patreon que elijas, tendrás 2, 4 o 6 reacciones personalizadas a lo largo del mes. A lo largo, es decir, de todo un mes, ¿no? Desde que te haces Patreon. Em, Luego, los enlaces para hacerte o miembro del canal o bien el Patreon están abajo en la información de la reacción. Te lo juro, un día te vas a tener que presentar al hombre del tiempo, ¿no? Así señalando. No, hombre del tiempo no. A los que hace. Voy a tener que aprender el lenguaje de signos Lenguaje de y ir signos. traduciéndote para los, Pero a tú los sabes, sordos. claro, pero el lenguaje de signos tú sabes que es distinto en España que en Estados Unidos, que en Sí, ya, Japón. ya, imagino, Son claro. signos diferentes. Es decir, que si traduces en lenguaje de signos, se lo estás traduciendo para un país en concreto. Bueno, es que eso tenían que unificarlo, ¿no? Vamos a ver. Pues venga, Es como braille, ¿eh? lanzamos un alegato ahí. Imagino que serán los mismos signos para en todo el mundo, ¿no? Pues por lo visto no, en lenguaje de signos no, en braille no lo sé. Nada, lanzamos un alegato. Signos unificados, por favor. Que todos los sordomudos puedan entenderse entre sí, sean del país que sean. Efectivamente. Bien. Eh, y dicho esto, por último, si veis una reacción nuestra y salta la publicidad, por favor, si la podéis ver, nos ayuda mucho. Gracias de corazón. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente reacción. Adiós. Hasta luego.